pero breve. Mostramos en vivo lo que sucede en este momento en Cámara de Senadores. Votan los senadores el aporte de las grandes fortunas. Escuchamos. Nainov negativo, Pirati Vergara afirmativo, Poggi negativo, Recaldi afirmativo, Reutemann negativo, Rodas afirmativo, Rodríguez afirmativo, Rodríguez Machado negativo, Rodríguez afirmativo, Romero negativo, Sanún afirmativo, Zapaja afirmativo, Schiavoni negativo, Snopek afirmativo, Solari Quintana afirmativo, Tagliaferri negativo, Tayana afirmativo, Tapia negativo, Uñac afirmativo, Vega negativo, Verasay negativo, Beletinec afirmativo y Zimmerman negativo. Sabíamos que había quórum. El resultado de la votación son 42 votos afirmativos, 26 negativos y 0 abstenciones. Resulta aprobado, se convierte en ley y se comunica al Poder Ejecutivo. Muchas gracias, buenas noches a todos y a todas. El Senado entonces ha votado afirmativamente para que el proyecto, el aporte solidario de las grandes fortunas se convierta en ley, y lo ves en vivo en Televisión Pública Noticias. El aporte de las grandes fortunas, fortunas superiores a 200 millones de pesos, con un desglose que vamos a ir compartiendo mientras sumamos a Alfredo Simón, que allí está, dependiendo de la fortuna, hasta 300 millones de pesos, el 2%, entre 300 y 400 millones de pesos, el 2,25%, entre 400 y 600, el 2,5%, hasta llegar al 3,5% cuando la fortuna supere los 3.000 millones de pesos. Alfredo Simón, allí en el lugar donde el Senado entonces ha convertido en ley el aporte solidario, aporte, no impuesto, es un aporte extraordinario por única vez de estas grandes fortunas. Alfredo. Sí, Ariel, déjame sumar un dato más a eso que acabas de decir. Ese último ítem, aquel argentino que tiene que aportar más debido a su fortuna, son en total 256 personas. Lo que escuchás, son 256 personas, 256 argentinos, los que van a tener que aportar ese impuesto, ese porcentaje más alto a partir de la fortuna que poseen. Son más de, como vos dijiste, 3.000 millones de pesos. Bueno, ocurrió lo que imaginábamos, lo que se sabía de antemano. La ley iba a salir aprobada, como vos acabás de mencionar, fueron 42 votos a favor, afirmativos, 26 en contra, no hubo abstenciones. Había 68 senadores presentes y 4 ausentes. Un debate que comenzó a media tarde, que tuvo 23 oradores y que finalmente se terminó aprobando después de una discusión larga, muy larga, en la Cámara de Diputados hace 10 días, que finalizó cerca de las 5:30 de la madrugada y que llegó al Senado para que finalmente hoy se transforme en ley. Lo que dicen desde la oposición es que esto es inconstitucional y que seguramente va a ser judicializado. Por lo tanto, comienza una nueva etapa a partir de esta ley. Se aprobó, pero dicen que se va a judicializar. Está claro. Estamos hablando de una de las noticias de los últimos meses. Este aporte de las grandes fortunas, en su momento, cuando fue presentado por Carlos Heller, se presentó para paliar las consecuencias tan dramáticas de la pandemia en nuestro país. Por eso, en algún momento, creíamos que iba a ser presentado antes. Ya está claro los objetivos de la recaudación: el 20% para equipamiento médico, el 20% para subsidios a pymes, un 20% para las becas Progresar, 15% a mejorar condiciones habitacionales del país y un 25% restante al sector de la energía. En su exposición, Alfredo, recordarás, la titular de AFIP, Mercedes Marcó del Pont, habló de un estimado, pero ya con precisiones. Cuando sabíamos de alrededor de 9.200 personas que estarían involucradas entre estas grandes fortunas, habló de 11.855. Ese sería entonces el número, el total de personas a las que abarque este aporte.
Ariel, el 0,02% de los argentinos. Claro. Se entiende que esta es una situación extraordinaria. El año que vivimos a nivel mundial es extraordinario y nefasto por donde se lo mire. Es difícil de entender cómo puede haber un rechazo a un aporte único, extraordinario y exclusivo que está enfocado pura y exclusivamente a proyectos sanitarios e industriales, a ayudar a los que más sufrieron en esta pandemia. Pero bueno, esto es lo que ocurrió en el Congreso, este es el debate que se dio tanto en diputados y en senadores y hoy se transformó en ley. Desde 200 millones de pesos, desde 2% creciendo de forma progresiva, entonces teniendo en cuenta el monto, teniendo en cuenta cada fortuna, la totalidad de los bienes. Alfredo, buen trabajo de allí, vamos a volver en instantes nada más. Ha sido o comienza a ser entonces una de las principales noticias de este tiempo, una de las noticias del día, es ley el aporte solidario de las grandes fortunas.